Nos corresponde en esta narrativa que hemos venido haciendo de la historia de París, llegar hoy al periodo apenas ha terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945. 44 realmente para París, que es el momento en que el general de Gaulle entra triunfante después de que han entrado sus otros generales a liberar la ciudad de París de los alemanes. Fue un gran éxito que no estaba contemplado en ese momento dentro del libreto, especialmente de los generales americanos, que creían que su prioridad era llegar directamente a Berlín y no parar antes por la ciudad de París. Sin embargo, De Gaulle logra convencerlos y logra liberar a París, lo cual era fundamental para todos, especialmente para el espíritu de los franceses y para poder derrotar ese espíritu nazista que aún existía en buenas partes del territorio francés. El general de Gaulle, después de esta entrada triunfante, se convierte entonces en ese nuevo jefe, presidente del gobierno provisional de la República Francesa. Los demás no lo querían reconocer. Estados Unidos e Inglaterra no lo reconocen todavía como su presidente hasta que no existan unas elecciones. Sin embargo, la guerra no ha terminado. Ha terminado para Francia, pero sin embargo el conflicto sigue dándose y solamente hasta mayo del año 45 se va a dar la victoria en Europa, el día de la victoria de mayo 8 del 45. Y ese es un día especial porque es el final de la Europa, al final de la guerra en Europa. Más adelante seguirá todavía la guerra en el Asia que terminará unos meses más adelante en la manera en que ya lo conocemos con los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Pero en este momento, ese nuevo gobierno que hay en la ciudad de París tiene que enfrentarse a los temas más difíciles que enfrenta la ciudad en ese momento. El primero de ellos es el hambre. La ciudad ha venido en un racionamiento de alimentos. No hay alimentos suficientes para todos los ciudadanos. Y la gente está llegando a París. Muchas de las personas desplazadas en la guerra regresan a París. Personas que se habían ido a Vichy están regresando a París. Militares, ejércitos, soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos, de los cuales eran tropas extranjeras, especialmente argelinos, van a quedarse en la ciudad de París. Entonces París va a tener un déficit alimentario y va a tener un déficit de vivienda. Y el nuevo gobierno sabe que tiene que enfrentar estas tremendas colas que se están haciendo en los almacenes. Estamos en diciembre del 45 mostrando esta crisis de los alimentos, la gente haciendo cola para comprar su comida. Y esto va a durar hasta el año 49, cuando logre finalmente hacer un equilibrio y poder entrarse entonces suministrar todos los alimentos que necesita la ciudad de París y Francia en general. No eran años fáciles y políticamente había que empezar a resolver muchos temas. ¿Cómo iba a funcionar la parte política? De Gaulle lo tenía muy claro. De Gaulle tenía claro que uno de los grandes problemas que había enfrentado Francia era el tema alrededor de la Tercera República, que era una república muy débil, era una república que no tenía autoridad. Recordemos que esa república era manejada por un Congreso unicameral y una figura del primer ministro que salía de ese entorno. Era la figura, creían ellos, muy similar a la que existía en Inglaterra. Inglaterra tenía su House of Lords, que era bastante figurativa simplemente, pero aquí se quería hacer eso. Y De Gaulle dice, esas son las fallas de la Tercera República y no podemos repetir ese error. Necesitamos crear un jefe de Estado fuerte y por eso De Gaulle abogaba por una presidencia muy fuerte. Políticamente entonces vienen las elecciones en octubre del año 45. Los grandes triunfadores, como dijimos en la última sesión, del lado militar en la ciudad de París, los que han liberado a la ciudad de París, realmente fueron los del Partido Comunista, el PSF, que en estas elecciones van a obtener no la mayoría, pero sí van a ganar.
148 escaños frente a 134 que tienen los socialistas y frente a 141 que tienen los radicales. Y los conservadores tienen solamente 62 escaños. Hay esa alianza tripartita que se da entre los comunistas, los radicales y los socialistas, apoyados por De Gaulle y apoyando a De Gaulle también para que se hicieran estas elecciones también un plebiscito que decía, ¿cree usted que esta nueva asamblea que estamos eligiendo en octubre del 45 debe escribir una nueva constitución? Eso era lo que quería De Gaulle, escribir una nueva constitución de una cuarta república francesa que fuera una república fuerte, autoridad, que De Gaulle, que quería ser el presidente de esa nueva república, pudiera tener toda la fuerza para poder actuar. Necesitaba una presidencia, un gobierno con uñas para poder hacer todo lo que él quería hacer en ese momento. Los resultados del año 45 de las elecciones no favorecen a De Gaulle. Los números están favoreciendo a otros y a otra tendencia. Si bien están aliados todos en la necesidad de hacer un referendo, no necesariamente están aliados en saber qué se debe hacer con el referendo. Entonces, esto lo que lleva es a que el general de Gaulle renuncie en enero del 46. Otra nueva clásica pataleta, otra clásica salida del general de Gaulle en estas circunstancias, que cuando las cosas no le favorecen, simplemente lo abandona. Y es lo que hace en enero del 46 cuando renuncia, el 26 de enero del 46. Y él, que tiene en ese momento una residencia asignada en el Bois de Boulogne, dice, yo me salgo de esa residencia para evitar que cuando lleguen las multitudes al Bois de Boulogne a exigirme que me quede al mando del gobierno, no destruyan el Bois de Boulogne. Nadie fue. Y eso a De Gaulle le aumentó naturalmente el dolor de patria. Al renunciar De Gaulle el 26 de junio del 46, tenemos el 26 de enero del 46, perdón, tenemos una réplica de lo que había sucedido en la Tercera República, que recordemos que había sido ese desastre de gobierno tras gobierno tras gobierno, donde iba cayendo el uno, iba subiendo el siguiente y también se volvía a caer rápidamente. Y aquí vamos a repetir el mismo ejercicio porque vamos a tener cuatro gobiernos. Félix Juan, socialista, Bidón, radical, después Oriol, socialista y finalmente León Blum, socialista, quien está ya repitiendo. Y esto es un periodo de una gran inestabilidad para la ciudad de París, para Francia naturalmente también, pero la ciudad de París está en una crisis económica grande y esta crisis política le está generando unos grandes problemas. Esa asamblea de 1945 debe escribir una nueva constitución, no está de acuerdo con lo que están escribiendo y el 5 de mayo del 46 se presenta esa nueva constitución, que no era más que la repetición de la constitución que había existido en la Tercera República. De hecho, unos creían simplemente que esta era la Tercera República y que Vichy no debería tenerse en cuenta, que fue una suspensión, pero que debería continuarse la Tercera República. El mayo 5 del 46 se presenta al pueblo francés una constitución que dice no a un presidente, no al Senado, sino simplemente una sola cámara. Era repetir la Tercera República, que era lo que De Gaulle no quiere hacer. De Gaulle se dedica a combatir esta propuesta ya retirado, pero De Gaulle va a los escenarios públicos, pronuncia un gran discurso en la ciudad de Bayeux, en la primera de las ciudades liberadas por él en el año 44, y va a pronunciar un famoso discurso donde dice no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en esa nueva constitución. Pero el pueblo favorece a De Gaulle en ese momento. La campaña que De Gaulle ha hecho a favor de su tesis y en contra de la nueva constitución lo favorece porque el 52.8% de la gente vota en contra de la nueva constitución que planea esa asamblea legislativa. La crisis es grande. Perder un plebiscito es un tema muy difícil y había que buscar una solución rápida.
con lo cual se llama nuevamente a unas elecciones y se hace una nueva asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente trabaja rápidamente un nuevo texto, en lo cual lo único que diferencia la propuesta de mayo 5 del 46 a la de octubre 13 del 46 es que en vez de tener una sola cámara, vamos a tener dos cámaras, el Senado y los diputados. Pero de resto existe una figura del primer ministro, el presidente existe con unas funciones básicamente decorativas como las había tenido alrededor de la Tercera República. El 13 de octubre del 46, esa nueva constitución cambia y es aprobada con una pequeña mayoría, pero suficiente para que entre en vigencia esa nueva constitución con el 53.2% de la aprobación de los franceses. Y en ese momento, 10, 15 días después, el 27 de octubre, nace una nueva República Francesa, la Cuarta República Francesa, la que De Gaulle quería crear para él, pero de la cual De Gaulle en este momento se va a sentar fuera y no va a participar, porque le parece que es un desastre lo que está haciendo. La historia le confirmará la tesis a De Gaulle. De Gaulle tenía razón con lo que estaba diciendo y ya veremos que esta será una corta república, una corta constitución, y veremos a De Gaulle regresando en el año 58, 59 con su nueva constitución. A París la hemos visto a lo largo de todo este año que hemos hecho el curso de historia de París y hemos hablado siempre del fluctuat nec mergitur. Vamos a tambalear, pero no nos vamos a hundir. Y ese es nuevamente el ciclo de la historia de París. París, siempre que ha tenido un conflicto, París se hunde, París se tambalea, pero no se hunde y vuelve y sale adelante. Y París, que después de 1870, de ese gran conflicto que fue la Comuna de París y de toda la invasión de los alemanes, París sale adelante y se convierte rápidamente nuevamente en la capital cultural del mundo, en la capital intelectual del mundo, en la capital de la moda, de la gastronomía. Lo mismo sucede después de la Primera Guerra Mundial y lo mismo sucederá ahora después de la Segunda Guerra Mundial. El eje intelectual de la ciudad de París, que antes había estado en la zona de Montmartre y de ahí va pasado después a Montparnasse, ahora se va a desplazar a una nueva zona, con unos nuevos actores y unas nuevas ideas. Esta será la zona alrededor de Saint-Germain-des-Prés y Saint-Michel. Y esta es la zona donde verá el florecimiento de tres grandes cafés, que será el eje intelectual de la ciudad. Este es el barrio latino, este es el Rive Gauche, donde siempre París tuvo la característica de ser ese eje intelectual. La ciudad de París la habíamos dividido casi que desde el siglo XI-XII en tres partes fundamentales. La parte del norte, el Rive Droit, que era donde estaba el comercio, los negocios. La parte del centro, la isla de Notre Dame y la Ile Saint-Louis, que es donde estaban los dos ejes fundamentales, la iglesia y el ejecutivo, la monarquía, era la base de esos dos. Y la Rive Gauche, que era lo que destaca a París desde principios, la universidad, el centro intelectual de todo lo que estaban haciendo en ese momento los franceses. Y lo vamos a recuperar ahora con estos tres nuevos cafés, Le Demago, el Café de Flore y la Brasserie Libre, que son los tres sitios importantes donde ahora se desplaza intelectualmente la ciudad. Nacen unas nuevas ideas, nacen unos nuevos personajes que van a arrastrar fundamentalmente a las juventudes en París y en el mundo. París y todos sus intelectuales siempre eran un referente para esta humanidad. Y más cuando estamos saliendo de una guerra y la gente se plantea, ¿para qué existimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Los franceses se lo plantean. Han ganado una guerra. Ganar es un decir. Otros ganaron esta guerra para los franceses. Y ese es todo el tema del existencialismo que nace alrededor de esta pareja, de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, los dos grandes intelectuales,
los dos grandes intelectuales que se van a sentar en estos cafés hasta que el número de turistas termine sacándolo y desplazándolos a otros cafés. Y se van a plantear, ¿para qué existimos? El existencialismo. Hemos ganado una guerra, ¿y para qué? ¿Cuál es la razón de ser de este mundo occidental? ¿Cuál es la razón de ser de este capitalismo? Y serán ayudados también por otro gran escritor, otro gran filósofo de la época, argelino, Albert Camus, que va a ser premio Nobel más adelante y que va a tener un papel fundamental en la parte política en los años difíciles del año 58 al 60, cuando muere Camus más adelante. Y ese desarrollo intelectual sigue acompañado del otro desarrollo importante que había tenido París después de la Comuna de París y durante el Segundo Imperio también, que es el tema de la moda. París era el referente de la moda. Vamos a tener la figura de Christian Dior, que en 1947 va a hacer la primera exposición de su taller en la Avenue Montaigne, donde hoy hay un gran museo sobre Christian Dior. Va a ser su primera exposición. Lo vemos aquí en esa exposición con la princesa Margarita de Gran Bretaña. Vamos a tener esa referencia y Christian Dior se vuelve el centro de la moda en París. Lo que diga Christian Dior va a marcar la tendencia de lo que va a ser la moda en el mundo entero. Y el otro de los aspectos importantes de París, que era su vida divertida, la vida licenciosa, el alcohol, el cabaret, los bares y la prostitución, va a tener un golpe muy fuerte, porque en 1946 se aprueba una ley que se conoció como la ley Marc Richard, que va a hacer la eliminación de la prostitución en la ciudad de París. No se eliminó totalmente, naturalmente, porque eso va a ser muy difícil de hacer. Siguió existiendo ilegalmente, pero va a seguir una tendencia a que es necesario eliminarla. Como era también necesario cumplir otros acuerdos políticos que se habían dado al final de la Segunda Guerra Mundial y que tenían que ver con el tema de la descolonización. Los Estados Unidos especialmente habían estado muy interesados, en la medida en que ellos tenían menos colonias que los demás, en empujar a las naciones europeas para que terminada la Segunda Guerra Mundial se iniciara un proceso de descolonización. Y ese proceso de descolonización va a afectar especialmente por una colonia que tenían las calles de París, que es lo que nos concierne. En ese momento, el imperio francés, el imperio colonial francés en 1945 tenía unas pequeñas partes en el Caribe y en el Pacífico y sobre todo lo que tenía era África, una parte muy importante de África, del África Central, más toda esa costa del Magreb, más toda la parte de Túnez, Morroco y Argelia, que formaban toda esa parte de la costa sobre el Mediterráneo, e Indochina. Y los conflictos van a empezar por ahí en 1945. Y no porque Francia hubiera puesto por buena voluntad devolver estas colonias. Francia había tenido un proceso de colonización en la Indochina, como lo llamaron en ese momento, que había empezado desde mucho antes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, y que lo que es hoy tenemos Vietnam, que es la suma de estas tres provincias que están acá, la Cochinchina, la Nam y Tonkin, más Laos, más Camboya, es la Indochina. Y un pequeño cocinero que había estado en París en 1919, en Versalles en 1919, en la firma de los acuerdos de Versalles, es ahora ya no el cocinero, el pastelero de esa célebre reunión de París, sino ahora es un gran dirigente político y militar, Ho Chi Minh, que es el que va a empezar esa lucha alrededor de la liberación. No nos concierne meternos en este momento en eso, porque no es un tema que afecte directamente las calles de París, como tampoco lo fue los movimientos independentistas que se dan en Madagascar a partir de 1945 y los de Túnez en 1952, con Bourguiba a la cabeza, que empiezan todo ese movimiento de liberación
en Túnez. Lo mismo que se va a dar en Marruecos, donde la situación era un poco más compleja porque había un Marruecos español, que es el que está en amarillo, y había un Marruecos francés, que es el otro que está como una colonia francés en verde. Ninguno de esos tuvo el efecto tan importante como tuvo Argelia. Algeria, en inglés, en español y en francés se pronuncia diferente. Era una colonia que había empezado desde 1830 en el norte del África y que poco a poco fue aumentando. Y como llevaban un gran tiempo aquí sentados, los franceses habían tenido ya una población importante de franceses nacidos en el territorio argelino, que eran lo que llamaban los pieds noirs, los pies negros. Esa población pied noir empieza a tener unas posiciones muy diferentes a lo que estaba sucediendo en Túnez y en Marruecos alrededor de estos procesos de independización, procesos de nacionalización, descolonización. Y ese es el que nos concierne, porque es que este se va a disputar en Argelia, naturalmente, pero se va a disputar y de qué manera en las calles de París. Y tendrá una incidencia fundamental, especialmente cuando se presentemos dos grupos. Uno de ellos es el Frente Nacionalista, los nacionalistas argelinos, que eran los que querían una independencia y cortar totalmente relaciones con la madre patria en Francia. Estos nacen en 1945, pero hay otros que también tienen una visión diferente, que son los que se quieren quedar, que los que quieren que Argelia se mantenga independiente, que se mantenga con cierta autonomía política, pero parte de un imperio francés. Y De Gaulle es una persona muy importante en este momento porque De Gaulle, que había iniciado sus procesos con la Francia libre, que había nacido en Londres en el momento en que inicia la toma de París en el año 40, en el año 40. Buena parte de ese movimiento político se va a desplazar de Londres a Argel, la capital de Argelia, donde estará De Gaulle y que por lo tanto ha formado un ejército y que tiene unas figuras a su cargo que están con él y lo apoyan. Y estas personas están absolutamente convencidas de que hay que seguir un proceso de mantenerse en Francia. Y esos son los niños consentidos que tiene el general de Gaulle en su capital, en Argel. Pero los movimientos de independencia en Argel nacen muy rápidamente. Tan rápido es que el mismo 8 de mayo del año 45, cuando estamos celebrando en París la independencia, la liberación, perdón, de la guerra, en mayo 8 del 45, la terminación de la guerra en Europa, ese mismo día estamos, no por coincidencia, sino porque se sentía que había un compromiso de hablar de liberación por parte de ese frente de liberación. Y en esa misma día, en mayo 8 del 45, en la provincia de Constantín, en Argelia, van a iniciar unos levantamientos políticos. Estos levantamientos políticos van a ser fundamentales porque van a destruir una nueva parte de París. Esos conflictos que antes vimos y que hemos narrado alrededor de los últimos 2000 años, la manera en que la ciudad es afectada por muchas veces su propia población y que la ciudad es víctima de esa guerra civil, la vamos a ver ahora. Porque ese conflicto va a terminar tumbando primeros ministros, tumbando presidente de la República y tumbando tal vez a la persona que en ese momento tenía el mayor poder, no solo en Francia, sino en el mundo entero, que era el general de Gaulle. Y estuvieron a punto de tumbarlo en ese momento. Pero primeros ministros sí logró tumbar antes de que se diera finalmente la independencia de Argelia en 1962. Esta población que está entrando en conflicto en la Argelia se junta también con una población argelina
que está en la ciudad de París y que está empezando a tener unas condiciones de vida difíciles, que son todos aquellos inmigrantes que han llegado a la ciudad y no tienen una manera como vivir. El gobierno empieza a crear unas nuevas formas de vivienda, lo que se llamó las residencias de arriendo moderado. Es decir, que había unas rentas reguladas y el gobierno empieza a invertir en construir casas. Similar propuesta se había hecho en Estados Unidos, similar propuesta se había trabajado en Inglaterra durante estos años también. Esa vivienda comunitaria, esa vivienda ofrecida por el Estado, que tenía que tener una regulación y unos controles de precios. Sin embargo, no alcanzaba para la población, no era suficiente. Y en el invierno de 1954 es uno de los inviernos más terribles que se recuerdan en la ciudad. Y este padre, el abad Pierre, el abate Pierre, Abbé Pierre, que se convierte en una figura muy importante en Francia, empieza a señalar en ese momento las grandes dificultades que tiene la ciudad de París en alimentación y en vivienda. Y empiezan a mostrar cómo muchas de los sitios en París terminan convirtiéndose en unas estaciones de la esperanza, donde la gente llega a buscar cómo comer y dónde poder encontrar un sitio de vivienda. La vivienda en París no era digna. Había gente que estaba pasando unas grandes dificultades. Se decía que solamente el 15% de las viviendas de la ciudad de París tenían un cuarto de baño. Era una cifra muy difícil de manejar. También se decía que el consumo de jabón en Francia, en París, era el más bajo en toda Europa. A eso van a tener que enfrentarse. Ese nuevo gobierno va a tener que enfrentarse a esas difíciles situaciones que se están presentando. Lo acompañarán otras situaciones, más temas de la naturaleza, que es un incendio en la Torre Eiffel en el año 56. El 3 de enero del año 56, por cuestiones simplemente de un cortocircuito, la Torre Eiffel presenta un incendio importante que logra ser controlado horas después, pero que muestra el riesgo que tiene la ciudad de París de ser destruida incluso cuando no hay un conflicto. Todos los gobernantes quieren dejar su sello en la ciudad de París y la Cuarta República no va a ser una excepción. La arquitectura de la Cuarta República va a acompañar a la ciudad de París en estos momentos en la construcción de dos obras que fueron fundamentales. El primero de ellos, la Maison de la Radio Francia, la Casa de la Radio Francia, que fue inaugurada por De Gaulle, pero que y Malraux, André Malraux, en 1963, ya en la Quinta República, pero que tiene sus orígenes en este momento, que quería tener una arquitectura como si fuera un magneto y mostrar cómo eso tenía que ser el centro de las comunicaciones. Ese Radio City que existía en Nueva York desde mucho antes va a querer hacerse aquí ahora, mostrar la fortaleza que tiene la radio y por eso la Radio Francia va a tener esa sede tan importante. Y en el lado internacional, París tiene la sede de la UNESCO y va a hacer esta construcción de esta obra, que es la otra de las dos obras importantes y representativas de lo que es la arquitectura de la Cuarta República. La Maison de la UNESCO, la Casa de la UNESCO. Una arquitectura que parecería que fuera del brasilero Oscar Niemeyer, pero que realmente es producto de otros tres arquitectos, un francés, Serfus Breuer, al americano, y un italiano, Pierluigi Nervi, en el cual ha participado un concurso que se ha presentado a unos arquitectos, entre los cuales hay un brasilero muy importante, Lucio Costa, y también está naturalmente el famoso Le Corbusier suizo-francés. Y este que parece un edificio traído de Brasilia, es en este momento uno de los edificios más importantes que tiene la ciudad de París durante esta Cuarta República. La Cuarta República no va bien políticamente, no va bien económicamente.
Está tratando de encontrar su identidad, tratando de encontrar su mundo, tratando de hacer sus alianzas internacionales. Pero internamente está ganando De Gaulle. De Gaulle dijo esto no va a funcionar y esto va a ser gobierno tras gobierno tras gobierno sin ninguna autoridad. El presidente Coty tiene un primer ministro en el señor Félix Gallard y Gallard es el primer ministro que dura pocos meses como todos sus primeros ministros y se cae en mayo del 58 por un problema que hay en Túnez en esas luchas de independencia. Y el presidente Coty decide llamar a que conforme un nuevo gobierno como presidente, como primer ministro, a Flimlin, y este señor era detestado por los militares porque se sabía que él estaba tejiendo unos acuerdos clandestinos con los argelinos que buscaban la independencia, es decir, con el Frente de Liberación Nacional. Y en el momento en que es designado, todos los militares se levantan, especialmente los militares que están en Argelia, y comienza lo que se conoció como la crisis de mayo del 58 en París. El general de Gaulle, que estaba en uso de buen retiro, haciendo política, escribiendo sus memorias, pero que estaba en su casa fuera de la ciudad de París, aparece y da una rueda de prensa y dice: pues si quieren que vuelva, yo vuelvo. Eso sí, con mis reglas, es con lo que yo diga, pero si quieren que vuelva, estoy dispuesto a pensar. Los militares no reciben eso en saco roto. Los militares deciden apoyar a De Gaulle. Los militares, especialmente los argelinos, formados por el general De Gaulle durante la crisis de la Segunda Guerra Mundial, inician unos movimientos militares que llamaríamos en mi país ruido de sables. Empieza a formarse un ruido de sables y estos militares de Argelia empiezan a conformar lo que se llamó la Operación Resurrección, que consistía en empezar a generar una amenaza sobre el territorio continental francés de un golpe de Estado si no se quitaba al señor Flimlin y se ponía a De Gaulle como primer ministro. Ya De Gaulle había dicho que él estaba dispuesto a aceptar ese cargo. Y naturalmente estos y unas tropas de paracaidistas bastante grandes se toman Córcega y después llegan a Toulouse y van camino a París. Estamos haciendo un golpe militar. Eso ya lo habíamos visto muchas veces en la historia de París. No es la primera vez que nos vamos a enfrentar a una situación de esas. El presidente Coty decide llamar al general de Gaulle en uso de buen retiro a que vaya y conforme un gobierno. Y De Gaulle termina convirtiéndose en el primer ministro de los franceses el 1 de junio del 58, que era un poco incongruente porque De Gaulle no creía en la figura del primer ministro. Y esta es tal vez de las pocas fotografías que existen De Gaulle en traje de primer ministro y no en traje de militar, como primer ministro sentado en el banco del primer ministro en la asamblea en París. Y De Gaulle sabía muy claro quién lo había respaldado. Y 3 días después, el 4 de junio, va a Argel y se reúne con sus militares y da uno de los discursos más importantes, pero más enredados que ha dado en toda su vida. Un discurso que se conoció siempre como el discurso del he entendido. Me queda claro qué es lo que ustedes quieren. Nunca les dijo qué era lo que él había entendido, pero les dijo, yo entendí ustedes por qué me llamaron. Y De Gaulle va a empezar acá una nueva campaña. Los paralelos entre la vida de Gaulle y Churchill tienen el paralelo entre la vida de ellos dos porque tienen unas grandes similitudes. Los dos son unos importantes jefes de sus países y de Europa y del mundo occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, los dos son derrotados en las urnas. Churchill es derrotado a los pocos días de ganar la guerra en 1945 y es derrotado por los laboristas que salen de él.
Y lo mismo le sucede a De Gaulle en el año 46, cuando los resultados electorales no favorecen sus tesis. Se hubiera podido quedar, pero él decía, sin mis tesis, yo no me quedo acá. Yo no me voy a quedar a hacer un gobierno de primer ministro. Y se parecen después porque los dos terminan siendo llamados, cuando la crisis del laborismo en Inglaterra se da en 1951, ¿a quién llaman para salvar la situación? A Churchill. Y ahora, ¿a quién van a llamar en Francia para salvar la situación? A De Gaulle. Y De Gaulle entonces, estamos como primer ministro, pero De Gaulle ha dicho, yo no voy a ser primer ministro. Si ustedes quieren que yo les salve la situación en la que están, tiene que ser con mis normas. A mí me crean una presidencia que sea fuerte. Si no hay una presidencia, yo no sigo en esto. Era lo mismo que había dicho en el año 46. Y por eso se propone que el gobierno haga una nueva constitución y se hace un referendo el 28 de septiembre de 1958. Recordemos que él sube a ser primer ministro 1 de junio y al día siguiente, a los 2 días, se va para Argelia y después de regresar de Argelia se sienta y redacta de puño y letra una nueva constitución. Una nueva constitución donde va a diferir fundamentalmente de la anterior, en que no va a ser una asamblea bicameral la que administre la nación, sino va a haber un presidente fuerte con todos los poderes en ese momento. Y los franceses están de acuerdo con la situación. La campaña que hace De Gaulle es mostrar que efectivamente la Tercera República y la Cuarta República han llevado a esa situación en Francia. El 82.6% de los franceses lo aprueban, el 17.4% está en contra y ha logrado este referendo del año 58 una masiva participación de los franceses no acostumbrados a votar en los referendos. 80.6% de los franceses participan y eso lo que hace es que elijan a Charles de Gaulle, al general de Gaulle, como el presidente y primer presidente de esa quinta república de Francia. Una presidencia por 7 años con reelección. El famoso escritor Albert Camus dice, yo no creo en Dios, pero si me ponen en estas elecciones a votar entre De Gaulle y Dios, prefiero votar por Dios antes que votar por De Gaulle. Me parece que Dios es más modesto y más sencillo que el general De Gaulle. La prensa empieza a titularlo el rey Carlos XI, siguiendo la nomenclatura del rey Carlos X, que fue el último rey de los franceses. La figura aquí era una monarquía y De Gaulle lo había pedido de esa manera. Tenía que ser una monarquía electa y era un poco más o menos lo que estaba logrando en este momento. Con un periodo de 7 años, cuando De Gaulle es un hombre ya que está cerca de los 70 años. Y sin embargo, es el que se va a presentar, va a ganar las elecciones y donde va a empezar a tener cambios en su visión es en el tema de Argelia. Argelia lo había llevado a la presidencia. Argelia lo había llevado a ser primer ministro y le había permitido cambiar la constitución por las amenazas que dieron los generales, los militares argelinos. Pero apenas gana, ese famoso discurso de que yo he entendido lo que ustedes me dijeron cambia fundamentalmente. De Gaulle dice, yo he entendido, pero seguramente lo que entendió era muy diferente de lo que los otros le habían querido manifestar. Y por eso el he entendido se refería a que va a empezar un proceso de hablar de la independencia de Argelia, cosa que no gustaba en buena parte de Argelia. En Argelia había un establecimiento militar francés muy importante y había una población de franceses, los Pieds Noirs, muy importante y que tenía una participación política muy diciente. Hay dos grupos políticos en ese momento, el OAS, que es la Organización del Ejército Secreto, que es conformada básicamente por franceses y argelinos que están dispuestos a dar su vida en combate
terrorista para defender que Argelia siga siendo francesa. Y de otro lado están los del Frente de Liberación Nacional que dicen hay que buscar la independencia. Hay que de lo que sea, si es necesario, y tienen su brazo político y su brazo armado. Y la lucha entre estos dos se va a dar en las calles de Argelia un poco, pero principalmente en las calles de París. Y París va a ser afectado nuevamente por un conflicto de esta magnitud. Tenemos un jefe de la policía que es bastante fuerte y bastante cuestionado. El señor Maurice Papon, de 1910 a 2007, murió hace 15 años solamente, fue jefe de la policía de París entre 1958 y 1967. Cuando De Gaulle lo nombra, ya sabían todos de la importante participación que había tenido Papon como jefe de la policía en Burdeos durante la Segunda Guerra Mundial, en haber sido la persona clave para haber sacado 1.690 judíos y habérselos entregado a los campos de concentración en Alemania. De eso no había duda y de eso más adelante en el siglo en la segunda mitad del siglo XX se hablará cuando finalmente este señor termine en la cárcel por poco tiempo dada su edad. Pero ya se sabía la clase de persona que era el señor Papón como jefe de la policía. Eso no fue problema para que en 1978 el presidente Giscard d'Estaing va a terminar nombrándolo como ministro del presupuesto. Esta persona que es entonces la persona encargada de hacer la represión contra los argelinos en las calles de París. Y esa represión se va a dar porque De Gaulle sabía que naturalmente el tema de la independencia era fundamental. Y lo que él dice es, yo no me voy a quedar con esto solo mi decisión, sino que voy a hacer un referendo. Y hace un referendo en enero del 61, donde le pregunta a la gente, ¿aprueba el proyecto de ley presentado al pueblo francés por el presidente de la República y relativo a la autodeterminación de las poblaciones de Argelia y la organización de las autoridades públicas en Argelia antes de la autodeterminación? Es decir, aquí no estamos hablando todavía de un tema alrededor de la independencia. Estamos simplemente hablando de un tema de autodeterminación. El 75% dice sí, el 25% dice no. Era bastante fuerte, era 3-1 que estamos simplemente diciendo queremos hablar de una autodeterminación de Argelia. Eso lo que hace naturalmente es que en Argelia los militares golpistas se levanten y el 23 de abril de 1961 dan efectivamente un golpe de Estado en Francia, un golpe de Estado en París, un golpe de Estado que el 23 de abril de 1961 tienen que salir las fuerzas militares en la ciudad de París a controlar lo que era este levantamiento militar desde Argelia, con una gran cantidad de militares desde París que estaban apoyando la salida del general de Gaulle, el golpe de Estado del presidente de la República, el general de Gaulle. París es un desastre ese domingo 23 de abril de 1961 porque está naturalmente invadido de tropa y el general de Gaulle está viendo a ver cómo no se cae de lo que lo están tumbando. Esa noche el general de Gaulle da una locución en la televisión donde pide a todos comprensión, donde pide a los militares golpistas retirarse, donde pide a la población una tranquilidad para lograr manejar. Era Argelia la que estaba a punto de tumbar al hombre más fuerte que había en el continente europeo en ese momento, que era el general de Gaulle. Y estaban a punto de tumbar al general de Gaulle. Pero el jefe de la policía empieza a tomar medidas para tranquilizar a la población. Y parte de las medidas que se van a tomar es represión. Y hay desde ese mismo momento un gran control por parte del primer ministro, que es el que logra controlar la situación y logra arrestar en París a uno de los generales golpistas. Y de ahí se dañó el tema,
murió el tema de ese golpe militar que estuvo prácticamente dado. El tema de Argelia, Argelia que había subido al general de Gaulle, ahora estaba tumbando al general de Gaulle. El general de Gaulle logra sobrevivir la situación en una situación política muy débil que solamente podía controlar a través de la fuerza y de la represión que estaba haciendo el general Papón. Y el 5 de octubre del 61, pocos meses después de eso, el golpe, intento de golpe había sido el 23 de abril del 61, el 5 de agosto del 61, para evitar más problemas con la población argelina, el general Papón pone un toque de queda. Un toque de queda que es solamente para tres grupos de población. Para todos los argelinos, para todos los musulmanes y para todos los trabajadores musulmanes. Es decir, aquí había un tema de un racismo magnificado que va a generar un gran problema político porque la población sale a protestar pacíficamente, a decir por qué nos tienen que poner unos toques de queda y por qué tienen que mirar en las calles a ver quién es argelino para encerrarlo en las casas mientras los demás pueden salir. Y la población sale a participar pacíficamente el 17 de octubre del 61 a decir, no queremos que nos hagan un toque de queda. Y la policía sale el 17 de octubre del 61 y ataca a los manifestantes pacíficamente. De esto se hicieron muchas investigaciones después que finalmente llevaron a que los gobiernos de Hollande y de Macron reconocieran la culpabilidad del Estado francés en esta masacre. No que pidieran disculpas porque no lo han pedido, pero sí que tuvieran la valentía de reconocer el error que cometió el Estado francés en ese momento. Las manifestaciones fueron tan grandes y la policía salió a las calles y volvemos a tener nuevamente una ciudad de París con barricadas. Lo que se conoció como la Semana de las Barricadas, hablando como la época de Enrique IV, que se hablaba del Día de las Barricadas. Ahora tenemos la Semana de las Barricadas. Una París que fue construida, que Osman y Napoleón III construyen unas vías inmensas para evitar precisamente las barricadas, que habían sido parte del desastre político de la ciudad de París. Es en este momento lo que está a punto de tumbar al gobierno. Hay barricadas, la policía entra y argelino que encuentra, argelino que botan al río Sena, unos muertos, unos vivos. Pero toda la población parisina vio lo que más adelante se escribió sobre el puente San Michel. Aquí hemos ahogado a los argelinos. ¿Cuántos murieron? Es muy difícil saber. Las cifras oficiales más adelante dicen que cerca de 50, las preliminares. Después subieron a cerca de 200. El hecho es que hubo 200 personas que murieron el 17 de octubre de 1961 arrojados al río Sena por la policía cuando estaban en una protesta pacífica. Esto le iba a costar al general de Gaulle mucho. Fue el general Papón, Papón el jefe de la policía, pero de Gaulle estaba detrás. En Francia, en París, no se movía un papel en el gobierno sin que de Gaulle lo autorizara. Y empieza nuevamente una cacería que se conoció como la ratonada, la cacería de ratones, la cacería de las ratas. Y era que iban a encontrar a todos los argelinos y los iban a deportar. Los iban a montar en un barco y sacar a los argelinos. Esto estaba, una guerra civil estaba armada. Finalmente, como les dije, muchos años después se reconoció lo que estaba sucediendo lo que había sucedido en octubre de 1961 en el puente San Michel, y el gobierno de Hollande fue el que puso esta placa para reemplazar el graffiti que duró muy poco tiempo, pero que fue borrado después. Y esta placa se fue puesta por el gobierno de Hollande en un claro reconocimiento de los errores cometidos por el gobierno y en una clara mensaje de decir nos equivocamos y en un claro mensaje de reconciliación. Para De Gaulle el tema ya estaba armado.
Es decir, la situación política y militar alrededor del tema de Argelia se desarrollaba en las calles de París a un costo muy alto para la ciudad y a un costo muy alto políticamente para De Gaulle. Entonces De Gaulle recuerda su primer referendo del 8 de enero del 61 y el abril 8 del 62. Recordemos que enero 8, referendo, octubre 17, masacre en las calles de París, abril 8 del 62, segundo referendo. Quiere que Argelia se convierta en un Estado independiente, cooperando con Francia en las condiciones definidas en las declaraciones del 19 de marzo, las que se conocieron como las negociaciones Evian, del 19 de marzo de 1962. La respuesta más contundente no pudo haber sido. El 99.72% de los franceses, continental y no continental, dijeron, sí queremos que Argelia sea independiente, démosle la independencia a Argelia. Y el 0.28% fue el que dijo no. La primera implicación, había que bajar la bandera francesa en Argelia, que efectivamente se hace, pero Francia se va a llenar de los pieds noirs. Todos aquellos franceses que eran argelinos, pero que eran ante todo descendientes de franceses, van a regresar. Y son los pieds noirs de los cuales hay una generación muy importante que ha tenido grandes políticos, periodistas, empresarios, escritores, los pieds noirs argelinos. Y se regresan todos en 1962 porque no quieren quedarse en una Argelia independiente. Y eso ha fortalecido ese movimiento OAS, que era el movimiento alrededor, apoyado por franceses y argelinos, que querían que Francia fuera la dueña de Argelia, que pues, si Argelia siguiera siendo parte del imperio francés o ya parte del territorio francés. Y el grupo OAS va a iniciar unos ataques terroristas extremados. París es nuevamente saqueado, los bancos son saqueados porque empiezan a buscar recursos para financiar la OAS y empiezan a poner bombas y la vida de Gaulle es perseguida por todos lados. Atentados contra la vida de Gaulle por parte de estos franceses argelinos de la OAS hay cantidades. De Gaulle los tomaba como un militar. Las calles de París y las carreteras en la provincia francesa que recorría el general de Gaulle fueron siempre atacados por estos terroristas. Y De Gaulle les decía, como un militar que era, ustedes han tenido mala puntería. El tema fue tan grande que llevó para que una de las grandes novelas policíacas de los años 70, El Día del Chacal, de Frederick Forsyth, se convirtiera después en una importantísima película y buenísima película, El Día del Chacal, que describe uno de los atentados financiados por la OAS al general de Gaulle, que efectivamente no prosperó, como lo sabemos hoy en día, pero que atentados hubo cantidades alrededor de la vida del general de Gaulle. Libre, independiente Argelia, en ese momento, De Gaulle tiene que volver sus temas sobre la Francia y sobre la ciudad de París. Va a nombrar a uno de sus grandes amigos y de sus brazos derechos siempre, el gran André Malraux, como ministro de Cultura entre 1959 y 1969. París estaba sucia y acabada. París no la habían limpiado desde la Comuna de 1870, porque había estado en conflicto tras conflicto tras conflicto. Y el humo de las balas y los cañones y todo esto alrededor de un conflicto bélico tenía a la ciudad sucia. Y Margot es el que va a encabezar la primera campaña de lo que se llamó el blanquecimiento de París. Todo París fue recuperado. Recuperaron Le Marais, la Place de Vosges, el Louvre, el Notre Dame. Todos estos fueron pintados, limpiados, con unos procesos largos, complejos, pero la ciudad de París había quedado destruida y ya sentía en este momento De Gaulle que tenía la autoridad para garantizar que no iba a haber más conflictos y tenía la fortaleza y lo estaba demostrando. Uno de los temas importantes era que había generado unas zonas muy difíciles de administrar
políticamente, económicamente y que estaban bastante destruidas, que era la zona del mercado de Leal. El mercado de Leal era en ese momento el mercado más importante del mundo, era el mercado más grande. Habíamos visto que ese mercado de Leal era lo que había nacido en el Rift Wat, había nacido y era el que había tenido ser la capital de ese París financiero, de ese París comercial, y que había nacido desde el siglo XIV en esta zona y que eran los tres ejes que hemos mencionado muchas veces de lo que era la identidad parisina. En el Rive Gauche, la parte izquierda, la ribera izquierda del río, las ideas, la universidad, el intelecto. En la mitad del río, la isla de Notre Dame, con la iglesia de Notre Dame y la conserjería como centros de la autoridad monárquica en sus épocas, republicana en las otras, imperial en otras, y de la iglesia. Y del lado derecho del río, el símbolo del comercio, que era Leal. Pero Leal se había vuelto muy grande y Leal paralizaba la ciudad de París a inicios de los años 60, porque había que entrar camiones y había que entrar toda clase de transporte para llevar alimentos y sacar alimentos. Y De Gaulle y Malraux toman la decisión a principios del año 60 de cerrar el mercado de Leal, de trasladarlo, y lo van a llevar a una zona cercana al aeropuerto de Orly, la zona de Rongy, y allá van a establecer el nuevo mercado que sigue siendo hoy el mercado más grande del mundo, pero ya no está en la ciudad de París. Arquitectónicamente quedaba un gran desafío, porque toda esta zona era la zona que estábamos tumbando y la zona la estábamos derribando porque queríamos hacer algo diferente. Personalmente creo que hoy, en el año 2022, todavía no tienen muy claro qué hacer con ese tema 60 años después. Si vemos aquí en este plano de cómo está hoy esta zona, tenemos el legado del anterior París, la iglesia de San Eustaquio y la bolsa de comercio, que era antiguamente, ese fue el palacio de Catalina de Medici, ahí está la torre todavía, la torre de Catalina de Nostradamus, el gran astrólogo de Catalina de Medici. Y toda la parte del centro, hasta la canopé, es la parte donde estaba el mercado. Y el propósito que tenía De Gaulle era empezar a solucionar con esto buena parte del problema que tenía París alrededor de un vecino nuevo que jamás se imaginaron que iban a tener, que eran los vehículos, los automotores, los coches, los carros, y empezar a generar parqueaderos y empezar a generar un nuevo sistema de transporte. El metro de París estaba siendo muy pequeño y el metro de París estaba quedándose reducido a un entorno parisino, pero era necesario empezar a crear algo más. Y la orden que da De Gaulle es: vamos a empezar a construir París hacia abajo. Hacia abajo implicaba entonces empezar a hacer parqueaderos por toda la ciudad. Y la Place de la Concorde se llena de parqueaderos debajo. La Place Vendôme se llena de parqueaderos debajo. Todos van a empezar a tener una gran cantidad de parqueaderos, pero en esta zona recién destruida se va a hacer por planeación del propio general de Gaulle un centro comercial y una estación de metro que fuera la estación de metro más grande de Europa y que adicionalmente sirviera para establecer las bases de un nuevo sistema de transporte. Porque habíamos dicho que el metro de París había quedado pequeño y entonces había que generar algo que conectara a París con el mundo. Que París estando en el centro, pero que esas nuevas rutas fueran la base de lo que hoy se conoce como el RR, el sistema de tránsito suburbano de la ciudad de París. Y todo fue alrededor de ese sitio de la estación de Châtelet-Léal. Y por eso ustedes cuando están haciendo una correspondencia en la ciudad de París, a veces terminan caminando por cantidades de cuadras debajo de la tierra, porque esa es la estación más grande que hay en Europa, la estación de Châtelet-Léal.
Y es entonces planeada por el general de Gaulle, que después va a complementar, porque ya tendremos aquí a 2 o 3 cuadras de este sitio, lo veremos en la siguiente sesión, el centro Pompidou, ya cuando Pompidou sea el presidente de Francia reemplazando al general de Gaulle. Pero el sueño de Gaulle no era solamente construir hacia abajo, también hacia arriba. Y va a ser la famosa Torre Montparnasse. En 1969 empieza la construcción y fue un tema donde unos inversionistas americanos logran convencer al ministro de Cultura André Malraux que había que hacer esta torre. Esta torre que no tiene nada que ver con la ciudad de París. Esta torre que aún todavía vista es algo que no cuadra dentro del entorno urbano de la ciudad de París, pero era lo que iba a mandar un mensaje a los inversionistas de que París estaba dispuesto a mirar con otros ojos una nueva inversión en construcción, en una nueva inversión para desarrollos de oficinas y de soluciones de vivienda. Eso sí, buscaban que no fuera a ser más alto que la Torre Eiffel. Ya habían pasado los 54 metros del Arco del Triunfo, los 69 metros de la iglesia de Notre Dame. Ya miraremos en la siguiente sesión la construcción del Gran Arco de la Défense, y después entonces tenemos los 210 metros de la Torre de Montparnasse, que sin embargo está muy por debajo de los 317 metros de la Torre Eiffel. Naturalmente que la torre genera unas grandes discrepancias en la ciudad de París. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Aquí lo vemos en este panorama que me parece a mí, en lo personal, que no cuadra nada con icónicos edificios como a mano derecha la torre de la cúpula de los inválidos y naturalmente la torre Eiffel. Y lo siguiente en construcción que participa el propio De Gaulle es en la solución del tema de los vehículos, que ya vimos, hicimos parqueaderos, pero el acceso a París era muy limitado. Y habíamos visto antes las murallas de la ciudad de París, cómo las murallas, las viejas murallas de la ciudad de París, los espacios que quedaban después de quitar las murallas podían ser utilizados eficientemente. Nos quedaba solamente la muralla de la Thiers, la muralla de Adolphe Thiers, la última muralla del siglo XIX, que es una muralla grande que tiene un gran espacio entre los bastidores y es la que les va a permitir construir lo que será el Boulevard Periférico. Y ese periférico lo vemos acá dentro de la historia de las murallas de la ciudad de París. París fue teniendo la muralla de Felipe Augusto, la muralla de Carlos V, la muralla de las aduanas generales. Y cada una de esas, cuando fue destruida y fue creciendo la ciudad de París, fue utilizada muy inteligentemente para solucionar temas de transporte. La muralla de Carlos V es la que va a dar origen a los grandes bulevares y la muralla de Thiers es la que va a dar el origen al Boulevard Periférico. Este nuevo París en el cual había estado participando el general de Gaulle activamente sigue siendo un París manejado por Francia. París es una ciudad que aún no tiene un alcalde nombrado por el pueblo. París no tiene ni siquiera un alcalde, ni siquiera uno nombrado por el general de Gaulle. Hay una figura, el prefecto del Sena, como lo era el señor Haussmann en el siglo XIX, pero el general de Gaulle es el hombre responsable de la ciudad de París. Y su periodo está a punto de vencer en el año 65. Habíamos visto que de Gaulle había modificado las elecciones para que fuera un periodo de 7 años con un presidente fuerte. Y en esas elecciones en 1965, el general de Gaulle se presenta a las elecciones buscando su reelección. Y la sorpresa de Gaulle es que los socialistas se van a unir todos en contra de Gaulle y en contra de los comunistas y van a presentar un joven candidato, François Mitterrand. Y Mitterrand va a hacerle la competencia a De Gaulle. De Gaulle creía que iba a ganar estas elecciones fácilmente. El hecho es que tienen que ir a algo que él se había inventado, que era la segunda vuelta, pero él había inventado eso para los demás. Él creía y él sentía que tenía el derecho de ganar en primera vuelta. Y la gran sorpresa es que no gana en primera vuelta,
gana en segunda vuelta y con una votación que no es la que le gusta a De Gaulle. No tiene sino el 55% contra el 44% que tiene este joven político, François Mitterrand, que en ese momento tiene 49 años y que ha consolidado un partido socialista que en ese momento se llama el FGDS, que es una alianza de partidos socialistas, que era lo que habíamos visto producto del final de la Primera Guerra Mundial y ese gran conflicto entre comunistas y socialistas. Pero en el mundo las cosas van a cambiar. El general de Gaulle es nuevamente presidente de la República entre 1966 y 1973. No va a durar tanto porque va a renunciar. Y aquí ya empiezan las pataletas finales de Gaulle, donde dice, yo no gané con lo suficiente y yo voy a empezar a cambiar. Y van a cambiar las circunstancias en el mundo. La guerra de Vietnam en el 68 y los diferentes eventos internacionales y la participación de esa nueva juventud y todo lo que se llamaba los baby boomers, que empiezan a generar en el mundo entero unas grandes discusiones filosóficas y que van a alimentar en la ciudad de París un nuevo conflicto que esta vez sí va a tumbar al general de Gaulle, que fue lo que se conoció como la Revolución Francesa de 1968. La revolución de los estudiantes que empiezan a exigir una serie de cambios desde sus propias condiciones de la universidad y cambios importantes en la sociedad francesa. Y esa revolución francesa de 1968 es la que finalmente va a tumbar lo que menos esperaba al general de Gaulle. Y será el tema de nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.